Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les dé su paz. Mi más sincera gratitud a nuestro Padre y Obispo, Monseñor Bartolomé, que también con un corazón fraterno y franciscano, en su ADN vocacional, pues también él se ha sentido movido y entusiasmado para que toda nuestra iglesia diocesana de Alajuela, la vida consagrada, las comunidades parroquiales y laicales, pues también seamos parte de este tiempo de gracia jubilar que en la familia franciscana hemos venido celebrando, reflexionando e intentando encarnar. Y pues para hablar de la fraternidad, hemos terminado la Eucaristía. Son las 6 en punto. Es la hora en que en la tradición eclesial, pero especialmente en la tradición franciscana, se contempla, se saluda el misterio de la Encarnación. Ese misterio por el cual Francisco de Asís, su corazón y su vida se conmovía. Ese misterio donde el Dios de la majestad, diría Tomás de Celano, se hizo hermano nuestro. Entonces quiero invitarles a que iniciemos esta reflexión, este conversatorio, invocando el misterio de la Encarnación, ese misterio por medio del cual el Señor de la majestad se hizo hermano nuestro. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Haz que lleguemos por los méritos de su pasión y de su muerte a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Permanecemos en la paz y en la alegría del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Hermanos, la fraternidad, una palabra que podría interpretarse incluso de la manera más superficial, vacía, emocional, y podría banalizarse como todo lo profundo, lo auténtico y lo vital, como es el amor mismo. Los medios de comunicación, las redes sociales, las ideologías políticas, culturales, han usado también la palabra fraternidad. Pero nosotros, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, y también ahora vinculados, entusiasmados, interpelados por el testimonio de los santos, especialmente de nuestro amigo y hermano San Francisco de Asís, sabemos que la fraternidad no es una palabra emocional, sensiblera, superficial ni banal, porque la fraternidad a la cual nos vamos a referir hoy es una vocación. Es una vocación que cada uno de nosotros hemos de ir encarnando. Hace poquito
Hace breves instantes invocábamos, contemplábamos y orábamos ante el misterio de la encarnación, misterio que para el bienaventurado Francisco de Asís era fuente de vida. Y en ese misterio, Francisco de Asís contempla a Jesucristo, que siendo Dios y Señor, el Señor de la majestad, como nos dirán las fuentes, se hace hermano nuestro, se vincula a nosotros de una manera única, como hermano. Por tanto, la fraternidad no es un proyecto humano para el cristiano ni para el franciscano. La fraternidad es un don, es un carisma del Espíritu de Jesucristo a través de la vivencia del Evangelio. Nosotros, en este tiempo de gracia jubilar, pues también como comunidad eclesial, estamos invitados a formarnos en la fraternidad. La fraternidad es una escuela de vida. Más que un ideal al cual hemos de llegar, la fraternidad, más que una utopía perfeccionista inalcanzable, es un camino de vida. Por tanto, hay unas pistas que nos pueden ayudar para que nosotros de esta conversación podamos tener insumos, herramientas para poder formar nuestra propia vida cristiana, para poder formar la manera en que nos vinculamos, nos relacionamos con los demás. Todos nosotros estamos invitados a reconocer en la fraternidad primeramente la autoridad de Dios. Ya decíamos, la fraternidad en el Evangelio es una gracia, es un don, es un carisma del Espíritu Santo. Por tanto, la iniciativa viene de Dios mismo a través de Jesucristo. El primero que asume ese ser hermano de forma radical y profunda es la palabra eterna del Padre, el Dios con nosotros, el Emmanuel, Jesucristo, como nos dirá bellamente en ese cántico de San Pablo, donde se nos habla de que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó. Unas traducciones dicen se anonadó, que quiere decir se hizo nada y tomó nuestra condición humana. Pues Dios mismo es también el ejemplo de ese hacerse hermano en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Él es el ejemplo, Él es el camino. Y es entonces la fraternidad una verdad posible para nosotros como bautizados, porque con la gracia del bautismo estamos llamados a configurarnos con Jesucristo, a participar de su misterio. Y si Jesús mismo ha querido mostrarse y relacionarse como hermano nuestro, entonces es una posibilidad, es una realidad que nosotros podemos ir viviendo entre nosotros. La fraternidad es un camino dinámico, es un camino de conversión también, donde hay corrección fraterna, donde hay comunión, donde hay cuidado, donde hay ternura. Es a través de esta manera que los que somos hermanos y hermanas en el Espíritu de Jesucristo somos formados y somos enviados a una misión, a ese estilo, en ese estilo de fraternidad, según Jesucristo el Señor. Quisiera ser enfático en decir que la fraternidad no es fruto de nuestra iniciativa, no es fruto de un simple voluntarismo empeñoso. Tampoco
hemos de tener muy claro que la fraternidad cristiana evangélica, a la que estamos llamados por vocación bautismal, no depende de afinidades, ni de simpatías, ni de antipatías. La fraternidad trasciende estas percepciones y sensibilidades que son válidas, son muy humanas, son innegables porque existen. Pero en este camino de discipulado con Jesucristo aprendemos a trascender. Y es lo que Francisco aprendió también, a trascender de sí mismo para acoger el don de los hermanos. La base, por decirlo así, teológica fundamental de la fraternidad es, ya decíamos, la persona misma de Jesús. Y Jesús nos revela una manera particular de relacionarnos con Dios, porque nos lo muestra como Padre. Es solo desde la paternidad divina, desde esa paternidad entrañable, misericordiosa, compasiva, donde podemos entender la fraternidad. Es desde el seno y de las entrañas misericordiosas del Padre que nos ha revelado y nos ha manifestado Jesucristo, que podemos vincularnos con los demás como hermanos. Es por eso que Jesús en el Evangelio de San Juan le dirá a Nicodemo, de ese renacer, al referirse a ese renacer del agua y del Espíritu. Entonces, para renacer en el agua y en el Espíritu, hemos de reconocer esa filiación divina. Somos hijos en el Hijo de Dios. Y solo desde la paternidad de Dios puedo reconocer al otro, a la otra, al diferente, al distante, al que siento afinidad y simpatía, o al que soy antipático, o incluso la persona que me puede ser repulsiva. Solo desde el don de la paternidad divina yo lo puedo reconocer como hermano y hermana. Entonces, sentir que Dios es nuestro Padre, como nos lo ha presentado Jesús, es el vínculo que nos hace hermanos. Por tanto, es pertinente preguntarnos, ustedes y yo, ¿cuál es la imagen de Dios con la que nos hemos venido relacionando? Si no es esa imagen, ese icono precioso que Jesucristo nos ha revelado de Dios como Padre entrañable, difícilmente vamos a entender la fraternidad y aprender a ver en el otro, en el diferente y en el distante, un hermano, una hermana. Es el amor de Jesús, gratuito, universal y total. Ese amor comunitario y recíproco es la fuente y modelo en el cual San Francisco aprende el don de la fraternidad. El primer fundamento, entonces, hemos dicho que es la filiación, sentirnos hijos de Dios Padre, hermanos en Jesús. Evangélicamente, nosotros estamos invitados a vivir el mandamiento del amor, el amarnos los unos a los otros al estilo de Jesús. A esto, San Francisco también nos da un precioso ejemplo. En el Testamento encontramos cómo él empieza a narrar ese proceso de conversión. Y en ese proceso de conversión que él en su testamento, texto que vivamente invito a que leamos y repasemos, si no lo conocemos, ahora en el internet es muy fácil acceder a él. Buscamos Testamento de San Francisco. En ese testamento Francisco hace un repaso de ese camino de salvación, de esa historia de salvación, donde en ese testamento la iniciativa la tiene Dios. Porque Francisco siempre dice en el testamento, el Señor me dio,
una fe tal en la iglesia y en los ministros. El Señor me dio una fe en la palabra de Dios, una fe en la Eucaristía. Les estoy resumiendo, ¿verdad? Parafraseando. El Señor me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Pero muy al inicio dice, el Señor me condujo entre los leprosos y practiqué con ellos la misericordia. Y después de un tiempo salí del siglo, es decir, salí del mundo. Antes de eso, el mismo Francisco en este testamento dice que le era amargo, repugnante ver leprosos porque él estaba en pecados. Pero el Señor lo condujo entre ellos. Pues el Señor es el que nos va conduciendo. Yo les decía desde un inicio, en este camino de conversión, hemos de referirnos siempre a Dios como fuente de todo bien, como sumo bien, en palabras de San Francisco, de tal manera que la manera en que nos vamos relacionando y cómo vamos transformando los vínculos con los demás dependerá en la manera en que nos dejemos conducir por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Francisco es conducido entre los leprosos, pero es conducido por Dios. Y ese encuentro con los leprosos para Francisco es clave, porque marca un hito entre tantos otros elementos ya conocidos quizás por nosotros, como lo es el fracaso de una vida de placer, de una vida de derroche, de fiesta, el fracaso en una carrera militar, en apostar por un título de nobleza, de poder e influencia social. Tras todos esos fracasos sufre la cárcel, la enfermedad, la depresión, el encuentro místico en la ermita de San Damián con el icono del crucificado resucitado. En medio de todos esos elementos que fueron dándose en la historia de salvación de Francisco, el encuentro con los leprosos, a quienes entonces por la gracia él es conducido a reconocer como hermanos. Y dice, y lo que me era amargo se me volvió dulcísimo. Es Francisco conducido por Dios que transforma esa manera de relacionarse y vincularse con los demás. Esto será para Francisco también una enseñanza más adelante cuando sea llamado a recibir el don de los hermanos. En ese mismo testamento Francisco dice, y el Señor me dio hermanos. En la familia franciscana es una afirmación que ponemos entre comillas nosotros. El Señor me dio hermanos. ¿Por qué es importante caer en cuenta de esta afirmación? Porque así ya no vemos al otro, al compañero, a la compañera, a los miembros de mi familia, a todas las personas con las que nos relacionamos, especialmente en el ámbito comunitario, no los vemos como un adversario, no lo vemos desde la lógica mundana y egoísta, desde la competitividad, sino que lo vemos como un don. El Señor me dio hermanos. Todos los vínculos que el Señor envía a nuestra vida son para configurarnos, para hacer nuestra vida más perfecta, es decir, más fructífera en el sentido del Evangelio. La experiencia de los leprosos enseñará a Francisco más adelante ya, cuando Francisco empieza a recibir a esos primeros compañeros de aquella comunidad, le enseñará que la vulnerabilidad, más que una dificultad, la vulnerabilidad, la fragilidad, la enfermedad del hermano, es una posibilidad. De ahí aplicar la misericordia y de fortalecer
y de vincularnos aún más. Incluso en la regla, San Francisco dedica versos enteros a lo que podríamos llamar una teología del enfermo dentro de la fraternidad. Yo aquí podría contar muchos testimonios en carne propia de cómo yo en estos años de vida franciscana, desde hace 10 años que vine al postulantado allá en San Antonio de Belén, siendo postulante, un hermano postulante, mis frailes, mis hermanos formadores, me atendían cuando yo estaba enfermo. Me atendían como me podría atender con la mayor atención de mi madre y mi padre. Y entonces a mí eso me caló profundamente al ver cómo los frailes en los momentos de mayor debilidad y enfermedad, que he sido muy enfermizo, por cierto, ahí los frailes, mis hermanos, han estado atendiéndome, haciéndose presentes, acompañándome. Entonces, ciertamente, el hermano enfermo, vulnerable, frágil, dentro de la fraternidad, se convierte, podríamos decir, en otro Cristo también para los hermanos. Yo recuerdo que cuando pasaba que era otro hermano el que se enfermaba, los frailes nos decían, bueno, el primero que tiene que comer, acuérdense que es el hermano enfermo. No se olviden de llevarle al hermano enfermo su alimentación, de ir a ver cómo está. Y pues esto, gracias a Dios, de tantas cosas que podemos desaprender y olvidar, es algo que Francisco de Asís lo aprendió también en carne propia. Francisco de Asís era un hombre vulnerable también. Era un hombre frágil. Las fuentes franciscanas, los escritos hacen constar muchos padecimientos que pasaba el hermano Francisco. Y cómo, más allá de las circunstancias, siempre Francisco de Asís se sentía acompañado por la gracia del hermano. La fragilidad entonces, incluso la propia fragilidad, ahora más allá de la enfermedad, esa fragilidad que viene de nuestro propio pecado, que es como una enfermedad también del corazón, es algo que aceptamos también. Es algo que aceptamos, admitimos de forma lúcida, no desde un perfeccionismo idealizado, sino desde la autenticidad del camino de conversión. Entonces, así como me dejo curar y me dejo cuidar en la fragilidad por el hermano, o así como yo atiendo también y cuido a mi hermano enfermo, pues también en la enfermedad fisiológica, lo mismo podríamos decir en esas otras enfermedades interiores. Momentos de crisis, momentos de debilidad, de fragilidad. Y es ahí también donde vemos a San Francisco acompañando estas realidades de los hermanos. Hay uno de los episodios más hermosos que encontramos en las fuentes franciscanas, es cuando en los primeros años los frailes vivían en un tugurio, en un establo que se llama Ribotorto en Asís, en las afueras, en las afueras de Asís. Antes de que los frailes vivieran en Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, los frailes ahí vivían de posada, digamos. Después el dueño de aquel establo lo sacó. Pero estando en Ribotorto, cuentan las fuentes, que estando en un tiempo de ayuno y abstinencia, un hermano en la noche empezó a llorar de hambre. Y se retorcía aquel hermano de hambre. Y Francisco de Asís, más que recriminarle, más que exigirle un perfeccionismo, un cumplimiento,
Pues lo que hizo Francisco es, levantó a todos los hermanos y los invitó a todos a acompañar a comer a aquel hermano. También de esa manera, Francisco nos enseña que en la fraternidad no aprendemos a hacer gala de nuestros méritos, de nuestras virtudes. Acompañamos también los momentos difíciles, vulnerables y frágiles de los hermanos. Francisco de Asís nos invita a que evitemos el enfado, la murmuración contra el hermano incluso que padece la mayor enfermedad y más grave de todas, el pecado. Francisco dice que ante el pecado del hermano se le ha de aplicar la medicina conveniente. Para eso existe algo que se llama en el Evangelio la corrección fraterna, Jesús nos enseña esa manera de corregir fraternalmente por amor al hermano, por el mayor bien posible para el hermano. Sin embargo, aún con todo eso, Francisco quiere enseñarnos a que también el hermano debe ser acompañado. Nos dice en la regla que los hermanos eviten turbarse o airarse por el pecado o el mal de un hermano, pues el diablo quiere echar a perder a muchos por el delito de uno solo. Más bien, ayúdense espiritualmente como mejor puedan al que ha pecado, ya que no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Hay un escrito bellísimo que también quiero recomendarles que ustedes puedan consultar y revisar. Un escrito que se llama La Carta a un Ministro. En la Carta a un Ministro también vemos un ejemplo práctico. Resulta que un ministro, un fraile, estoy sintetizando la historia, ¿verdad? Se queja con el hermano Francisco, que ya no aguanta a unos frailes. Unos frailes le están haciendo la vida imposible a este hermano que tiene un servicio de autoridad en la orden. En la orden, a quien tiene una autoridad se le llama ministro, ¿verdad? El ministro general, el ministro provincial, digámoslo así, por citar algunos de ellos. Entonces este ministro se queja y le dice a San Francisco: dame permiso para retirarme a un eremitorio, me voy a ir de retiro, me voy a volver un eremita, necesito tu permiso porque ya no soporto a estos hermanos. Y le contesta San Francisco: que esto te valga más que un eremitorio, que no haya en el mundo, hermano, que por mucho que hubiera pecado, se aleje jamás de ti, después de haber contemplado tus ojos, sin haber obtenido tu misericordia, si es que la busca. Y si no busca misericordia, pregúntale tú si la quiere. Y si 1000 veces volviera a pecar el hermano ante tus propios ojos, ámalo más que a mí, para atraerlo al Señor, y compadécete siempre de ellos. Que no haya hermano en el mundo que jamás se aparte de ti, sin haber visto en tus ojos misericordia. Entonces la fraternidad es una manera concreta en que también nos vamos asemejando a Dios mismo, a la persona de Jesucristo, al modo de ser y proceder del Padre misericordioso, por la acción, claramente, del Espíritu Santo. Toda la Iglesia, todo cristiano, todo bautizado está llamado a la fraternidad. Pero ¿qué es lo específico de la fraternidad franciscana? ¿Cuál es el rasgo esencial de la fraternidad franciscana? Se llama ser menor. El ser menor
de lo que tanto San Francisco se refiere, es esa actitud misma de Cristo, que ya dicho de forma como concepto, nosotros en la familia franciscana le decimos la minoridad. Entonces, la minoridad es la conformación con Jesucristo, siervo humilde. San Francisco querrá por eso que nosotros, sus frailes, nos llamemos sin excepción hermanos menores, porque tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Se cuenta que cuando San Francisco durante mucho tiempo discernía el nombre de la orden, de la que sería la orden después de frailes menores, pues hubo muchos nombres ahí que resonaban. Los pobres de aquí. El primer nombre que se consta era los penitentes de Asís. Pero al final, ni los penitentes, ni los pobres de aquí ni de allá. A San Francisco le tocó el corazón aquel evangelio que dice: el que quiera ser el más grande y el primero en el reino, que se haga siervo, que se haga último, que se haga el menor. Y entonces Francisco, entusiasmado, sintió ahí la confirmación del Espíritu Santo y dirá: por eso todos sin excepción que se llamen hermanos menores y que se laven los pies los unos a los otros. La minoridad o el ser menor es un proceso, es la manera específica que los hermanos y hermanas de Francisco de Asís aprendemos a vivir la fraternidad. Hay que hacernos menores, dejar que el Señor sea quien nos haga menores. Nos dirá San Francisco en la regla: y a ninguno se le llame prior, sino que todos, sin excepción, sean llamados menores. Prior quiere decir principal, el importante, el que tiene que ser priorizado y esté sobre los demás. Todos. Por eso no es extraño que entre los frailes, aunque tenemos ejemplos muy cercanos, aunque llegasen a ser obispos, los hermanos se sienten gustosos de que siempre se les llame incluso fray. Porque no es una cuestión nominal de rangos ni de títulos, sino que para nosotros es un don, es un regalo. Ser hermanos ha sido un camino. Hemos profesado ser hermanos y hacernos menores. Y enfatizo, hacernos menores, porque por nuestros méritos no lo somos. Por naturaleza, instintivamente, no lo somos. Siempre buscamos, y es la lógica del ego y del mundo, estar sobre los demás, superar a los demás, competir sobre los demás. El Evangelio, a través de San Francisco, nos invita a que ninguno de los hermanos tenga poder o dominio, que ningún hermano murmure, haga mal del otro, sino más bien por la caridad del Espíritu, sírvanse y obedézcanse mutuamente los unos a los otros. Sin embargo, esta obediencia que implica este hacerse menor, esta obediencia en la cual yo someto mi ego a la buena voluntad de mi hermano, tiene una excepción. Cuando, si el prelado, es decir, el fraile que ejerce la autoridad, manda algo que va contra su alma. Dice San Francisco: si manda algo que va contra su alma, aunque no le obedezca, no lo abandone. Miren qué interesante. Entonces San Francisco nos está invitando a que, aunque no estemos de acuerdo muchas veces en cómo vamos a hacer el servicio, cómo vamos a vivir esos detalles de la vida cotidiana, incluso
no estando de acuerdo muchas veces en cuestiones muy profundas que sentimos que hacen peligrar nuestra salvación, nos dice San Francisco, no estás obligado a actuar contra tu conciencia, pero sí estás invitado a permanecer y a hacerte sentir como hermano de ese hermano. Humanamente para nosotros esto sería imposible, pero es por la gracia, es por la acción del Espíritu Santo que para nosotros es una escuela, es una posibilidad. Uno de los textos que podríamos decir que nos muestra la esencia de la fraternidad, de este hacerse menor, del ser hermano menor al cual San Francisco nos invita, está en la regla. San Francisco nos dice, así como una madre ama y nutre a su hijo carnal, así los hermanos han de amar y nutrir a su hermano espiritual. Manifiéstense el uno al otro su necesidad. Entonces, San Francisco pone como de ejemplo incluso la maternidad misma. Por la acción del Espíritu de Jesucristo, nosotros podemos llegar a tal grado de configuración con la voluntad de Dios que podemos ser hermanos y hermanas que aman como una madre, que cuidan y atienden como una madre. No me refiero a un maternalismo o un paternalismo infantilizante que le quita responsabilidad al otro, no, sino maternidad y paternidad en el sentido más profundo y auténtico, que acompaña, que nutre, que cuida, que orienta, que perdona. A eso estamos llamados nosotros también. Al contemplar a Francisco de Asís ante la muerte, vemos a Francisco pidiendo perdón, ejerciendo, podríamos decir, ese ser hermano, ese hacerse menor con estas entrañas maternas. Para nosotros, San Francisco nos ha dejado un ejemplo. La Madre Santa Clara de Asís. Sería imposible hablar de San Francisco sin hablar de la bienaventurada Madre, nuestra Madre Santa Clara, la fiel discípula, aquella que quiso también ser una hermana menor. La Madre Santa Clara dirá en su testamento, el Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino. Y el bienaventurado Padre Francisco nos lo ha indicado con sus palabras y con su ejemplo. Que al recordar a los santos hermanos y hermanas, como nos advertirá el mismo Francisco en sus avisos espirituales, no nos conformemos con narrar las glorias de la vida de los santos. Estamos nosotros invitados a vivir esa santidad aún inédita en nuestra propia vida. Ese evangelio que hemos de encarnar cada uno de nosotros. Para nosotros la fraternidad, al ejemplo de San Francisco, es la manera en que historizamos el mismo reino de Dios que empieza a surgir entre nosotros. La fraternidad después de Jesús, el Señor, ya no es una ilusión, sino un camino por ir estrenando. Francisco percibió esta posibilidad, lo recibió como un don. Y este hermanamiento, no solo con los seres humanos, incluso lo llevó a ponerlo en práctica, contemplando en toda la creación la huella y la presencia de Dios.
que fue capaz de llamar hermano y hermana a las criaturas, incluso a la misma muerte, porque Francisco de Asís a la muerte la pone en su lugar. Le dice a la muerte que no es más que Dios. Le dice a la muerte que es una criatura. Por eso Francisco de Asís, como un hombre reconciliado, le dice hermana. Ojalá nosotros también podamos reconciliarnos con tantas realidades, situaciones y personas que creemos que son insostenibles, irreconciliables y invivibles para nosotros. Esas realidades nosotros también podemos saludarlas y bendecirlas con la gracia de Dios y en el nombre de Jesús, diciéndole y tratándolas como hermanas. Nosotros estamos llamados también a aplicar en nuestra vida, en nuestros ámbitos y vínculos familiares, comunitarios, parroquiales, esta fraternidad. Cultivarla en la oración, a través de la vida interior, a través de un proceso de conversión, de un camino de discipulado. Superar el individualismo, la autosuficiencia, la apertura, la valoración y el voto de confianza en el que es diferente y distante a mí. Propiciar la corresponsabilidad en el cuidado atento de los unos por los otros, especialmente de los más vulnerables, y siendo capaz de reconocer mi propia vulnerabilidad. Entonces, hermanos, esta fraternidad al estilo de Jesús, al estilo del Evangelio, esta fraternidad de hacerse menor, será la realización del gran sueño de Dios entre nosotros, el reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos dé su paz. San Francisco de Asís ruega por nosotros.